Hola, muy buenas tardes a todas las personas que se están conectando. Vamos a esperar unos minutitos más para partir este webinar. Así que les agradecemos que puedan estar participando y desde ya también gracias a las personas que van a responder las preguntas. Vamos a estar esperando un par de minutitos antes de comenzar. Hola, veo hartos nombres, iba a decir caras, la costumbre, pero veo hartos nombres conocidos. Vamos a esperar unos minutitos más y vamos a partir este webinar de las dos miradas de la certificación. Y pueden, las preguntas que tengan las pueden ir dejando en el chat para que las podamos ir canalizando y para que nos contesten las personas invitadas. Ya vamos a partir entonces este webinar llamado Las dos miradas de la certificación. Le agradecemos a cada uno de ustedes por estar presentes y desde ya dejamos en el chat los contactos donde pueden dirigir también sus preguntas luego de este webinar que va a ser grabado también y lo vamos a estar socializando a través del canal de YouTube de Fundación Espacio Inclusivo. Comentarles que también dentro de nuestra organización, que es una organización sin fines de lucro que trabaja por construir una sociedad inclusiva que valore la diversidad y especialmente estamos trabajando con miradas que tengan que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad y mujeres. En ese marco, entonces, nosotros realizamos cursos de capacitación para que las personas que estén interesadas en certificarse como gestor o gestora de inclusión laboral de personas con discapacidad puedan realizar esta formación previa a la evaluación que se tiene que realizar en los centros evaluadores, que son 4, si no me equivoco, y que tienen que entonces responder a este perfil que ha creado Chile Valora. ¿Sí? Entonces, también comentarles que como Fundación Espacio Inclusivo fuimos algunos de los trabajadores de esta fundación, fuimos parte de la elaboración de este perfil de gestor o gestora
Por lo tanto, también tenemos como una experiencia desde la formación de este perfil hasta lo que ahora podemos revisar como son los 3 módulos, cuáles son las unidades de competencia laborales que debe tener cada persona que se va a certificar, y por lo tanto también queremos que este espacio sea un espacio de confianza en el que podamos resolver dudas, en el que podamos tal vez ir disipando nuestros temores, nuestros miedos respecto de qué es el proceso de evaluación, porque si bien sabemos que nos vamos a formar y estamos estudiando y estamos realizando capacitaciones, siempre el proceso de evaluación genera cierto grado de nerviosismo, de ansiedad, de incertidumbre, y para eso hemos invitado a 2 personas que tienen experiencia en esta etapa de todo el camino que se tiene que recorrer para poder cumplir entonces la ley 21275, y tenemos con nosotros a Ángela Lisboa, que es evaluadora del perfil de gestor de inclusión, es experta en formación, contenidos, políticas y gestión estratégica y operativa de la inclusión, diversidad y equidad según la norma 3262, y también es parte y experta de proyectos corporativos estratégicos. Así que muchas gracias, Ángela, por estar con nosotros. Y también tenemos a Ignacio Rosales, que es terapeuta ocupacional, es preparador laboral en Avance Inclusión y es gestor en inclusión laboral de personas con discapacidad, y es un colega que tiene una vasta experiencia laboral en el apoyo a personas con discapacidad para la incorporación al mundo laboral, así que estamos muy felices de poder contar con ambas personas que nos van a dar sus experiencias. Entonces me gustaría partir con Ángela, preguntándote cómo es el proceso cuando se presenta un candidato o candidata al centro. Si bien tú no eres como la primera, como el primer contacto, ¿cierto? Uno hace el contacto con otras personas, tú eres la persona que evalúa, que está ahí como la contraparte de este proceso específicamente de evaluación. Entonces, ¿cómo es este proceso? ¿Qué tiene que presentar la persona cuando se va a evaluar? Ok, bueno, muchas gracias, Esther, por la presentación. Les cuento, tengo harta experiencia en estas temáticas, por circunstancias familiares, la discapacidad ha moldeado mi vida, me valió muy cercano con discapacidad, y ya llevo dedicándome a estas temáticas. La persona manifiesta su interés en certificar sus competencias laborales. Parece que tenemos un problema de señal. Sí, tenemos un problema de señal con Ángela. Entonces, mientras tanto, vamos... ¿Sí? No sé qué pasó. ¿Ahí sí? Ahí Déjame abrir sí. la puerta para que llegue mejor internet. Ya. Bueno, mientras tanto, entonces le vamos a hacer una pregunta a Ignacio, que ya es gestor de inclusión laboral. Felicitaciones, Ignacio, porque eres uno de los pioneros en Chile. No hay mucha gente todavía certificada, y nos gustaría saber cómo fue tu preparación para rendir esta evaluación. Buenísimo. Hola, Esther, gracias. Primero, gracias por la invitación y por esa presentación, ¿cierto? Ahí con Esther nos conocemos hace harto tiempo y hemos interactuado en diversas pegas, finalmente, áreas de trabajo. Respecto a la consulta, ¿cuál ha sido mi preparación? Primero comentar que efectivamente, como tú mencionabas, soy terapeuta ocupacional de formación, ya, lo cual es un plus importante, ¿cierto?, al quehacer, ¿okay?, al conocimiento del mundo de la discapacidad, de la diversidad, porque de a poco te vas formando un poquito en el área, ¿cierto? Entonces, todo mi trabajo, toda mi experiencia laboral se ha relacionado con el mundo de la discapacidad. Eso en primera instancia, ¿ya? Siempre me he desempeñado en inclusión laboral finalmente, en el apoyo a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y respecto a la segunda línea, tiene que ver con efectivamente realizar cursos de formación,
realizar jornadas de estudio, ¿cierto? Para segurizarnos un poquito, porque independiente que tengamos relación con la temática, hay cosas que efectivamente se nos escapan, ya que de repente tienen que ver con cositas un poquito más técnicas, ¿cierto? Leyes, legislaciones, normativas, y eso es lo que va, a mí en lo personal, me fue segurizando para el proceso final. Súper. Entonces, como que además como de la experiencia laboral que tú ya tenías, de todas maneras hubo una preparación como de estudiar y de ir haciendo tal vez algunas cuestiones como más prácticas para poder enfrentarte a esta evaluación. Sí, de todas maneras, y creo que ahí efectivamente el tema de la praxis, de la práctica, es un punto clave, ¿eh? Porque en la teoría suena súper bonito, ¿ya? Pero al momento de querer plasmarlo en la realidad, en un lugar en particular, ¿cierto? Es cuando ahí se nos presentan ciertas dificultades. De ahí mi recomendación es siempre, cualquier conocimiento teórico, tratar de ejemplificarlo prácticamente, en ejercicio imaginario incluso tal vez. Claro, como por ejemplo, saber cuál es la definición de accesibilidad o de ajuste razonable, pero en la práctica, como ya, y en este puesto, ¿qué ajustes razonables podríamos como implementar? O en este espacio ¿es accesible o no es accesible? O como más allá de lo teórico. Sí, completamente. El ejercicio de ir caminando por la calle, ¿cierto? En mi espacio de confort, ya tal vez no cuando estoy tan relacionado al trabajo, sino cuando voy al supermercado, cuando voy a la farmacia, por ejemplo, relacionándolo con lo que menciona, ir viendo, ir tratando de agudizar ese ojo tal vez un poquito más crítico. Creo que es súper relevante porque empiezas a vivenciar eh, esto no como algo laboral, no como pega, no como una parte, sino de manera transversal, en todo contexto y en todo momento. Y eso nos hace cambiar un poquito la mirada de si yo quiero apoyar en la inclusión, en este caso como gestor o gestora de inclusión laboral de personas con discapacidad, empiezo a cambiar el switch y empiezo a visibilizar que las personas con discapacidad no están solo desde que entran al trabajo o a la empresa, ¿cachai? Están en todo contexto. También van al súper, también van a la farmacia, también van al mall, ¿ya? Y ahí empiezo a hacer un cambio de paradigma finalmente. Y te ayuda completamente. Súper. Ángela, parece que ahora sí estamos con las Ahora sí, señales, ¿sí? esperemos que no me vaya de nuevo. No Te es mi escuchamos intención. entonces. Ok, bueno, en relación a la pregunta que me hiciste originalmente, la persona tiene su inquietud, me escucho, ¿no? Sí. La persona tiene su inquietud, su intención por certificar sus competencias laborales, se acerca al centro, el centro le informa de qué consiste el proceso, cuáles son sus etapas y le solicita su carnet de identidad, su currículum, ¿ya? Y posteriormente a eso viene un análisis de elegibilidad en donde se determina si la persona cumple con aquellas condiciones mínimas para ser evaluada, ¿ya? Dentro del proceso de elegibilidad se realiza una entrevista inicial en donde se pregunta si la persona candidata realiza o ha realizado las actividades claves presentes en el perfil y con qué frecuencia, ¿ya? También se aplican 2 encuestas para obtener antecedentes sociolaborales que nos pide Chile Valora, situación laboral, nivel de estudios, tu nacionalidad, si perteneces o no a un pueblo originario, entre otros datos que se consultan. Y finalmente, como parte final de este proceso de elegibilidad, viene la firma de una carta de compromiso por parte de la persona. ¿Qué es la carta de compromiso? Es una carta en donde se manifiesta el conocimiento y el compromiso para participar en el proceso de evaluación, ¿ya? Ujú. Además de que en el caso de resultar competente en el perfil de gestor, autoriza a que sus datos sean publicados en el registro público de personas certificadas de Chile Valora. Ya ustedes lo pueden ver en el sitio de Chile Valora en la web. Así que ese es el proceso inicial y después vamos a entrar en lo que es el proceso de evaluación en sí. Súper. Y entonces, Ángela, como para hacer este recuento como más cronológico, yo tengo la inquietud, ¿cierto? Me tengo que entonces contactar con alguno de los centros evaluadores.
envío la información que tú comentas, que acabas de comentar, y entonces el centro me contacta para darme una fecha de evaluación en el fondo, y yo, claro, ahí ya como que empieza ya en tierra derecha esto de la certificación, el costo, lo que haya que pagar y todo eso, y cuál es como la instancia misma. Me contactan, me llaman por teléfono, me dicen la hora, qué día tengo que ir, etcétera, y el proceso en sí, la prueba como tal. Ok, bueno, vamos a entrar al proceso en sí. Mira, generalmente en este periodo tenemos bastante agenda, entre que una persona toca la puerta del centro y si manda a tiempo sus antecedentes, aproximadamente en 1 o 2 semanas ya cerramos la evaluación dependiendo de la agenda de los evaluadores. ¿Ya? Entonces, una vez finalizado este análisis de elegibilidad que les acabo de comentar, viene la definición del programa de trabajo y el plan de actividades a desarrollar. Eso se hace entre la candidata, el candidato y el evaluador. ¿Ya? Y ya a partir de eso entramos en la tierra concreta de la evaluación, en donde se aplican una serie de instrumentos de evaluación que nos va a permitir la construcción de las evidencias. Cada evaluador, cada evaluadora tiene que elaborar un portafolio de evidencias, ¿ya? Esto va a demostrar el nivel de desempeño de la persona en las unidades propias del perfil de gestor. Vamos ahí al detalle. En la evaluación, primero está la prueba de conocimiento. La prueba de conocimiento pesa un 20% respecto a la evaluación final. ¿Qué es la prueba de conocimiento? Es una prueba en donde se repasan los contenidos técnicos del perfil que están presentes en las 3 UCL, en las 3 unidades de competencia laboral. Luego de la prueba de conocimiento viene lo que es el análisis de caso. Ya el análisis de caso nos enfrenta a una serie de situaciones que nos van a permitir evaluar y medir el nivel de desarrollo de las competencias conductuales de la persona candidata, las competencias transversales. Si ustedes revisan el perfil de gestor de inclusión, se mencionan esas competencias: comunicación, trabajo en equipo, resolución de problemas, iniciativa, entre otras. ¿Ya? En el caso que la persona tenga una jefatura directa que pueda evidenciar el nivel de desempeño del candidato respecto a sus competencias actitudinales, conductuales, en vez de este análisis de caso, se aplica una evaluación de la jefatura directa. ¿Ya? Entonces, prueba de conocimiento 20%, análisis de caso o evaluación de jefatura directa 10%, y después viene el ejercicio de simulación propiamente tal. ¿Ya? Este ejercicio de simulación pesa un 60% en la evaluación final. Y en ese contexto, la persona candidata va interactuando, contestando preguntas, diseñando las propuestas solicitadas. ¿Ya? Los centros plantean casos ficticios, casos de empresas, casos de situaciones, que van a ir revisando el desempeño del candidato en cada una de las áreas del perfil. Y para finalizar, y con un peso del 10% en la evaluación, viene la evidencia indirecta. ¿Qué es la evidencia indirecta? Son todos aquellos antecedentes que den cuenta de los conocimientos, de la experiencia, de las habilidades de la persona en relación con las temáticas de inclusión laboral de personas con discapacidad. Certificado de algún curso de gestor realizado, una carta de recomendación de alguna jefatura actual, una jefatura pasada, algún cliente, que dé cuenta de esta experiencia, de estas competencias y de estas temáticas. ¿Ya? Entonces, en base a todo este proceso, el evaluador recomienda al candidato como competente o aún no competente. Ya puede ser que la persona candidata sea competente en alguna de las 3 UCL del perfil y demostrar brechas en alguna de las otras 3. Cuando un candidato es competente, cuando obtiene al menos un 75% de ponderación en cada una de las unidades de competencia laboral. Es decir, 75% tiene que tener una nota 3 de 4. ¿Ya? Esto como evaluadora lo mando al comité técnico del centro, quien revisa estos antecedentes y determina si la persona es competente o no.
Luego, el centro envía todos estos antecedentes, este portafolio de evaluación, a Chile Valora, notificando esta decisión. Y finalmente, Chile Valora valida este proceso. Ya, en general, todo esto, un mes y medio, un mes, incluso 2 meses, todo depende de los tiempos de Chile Valora, también del centro. En lo personal, dada la prisa que tienen los candidatos por saber los resultados, yo hago muy rápido los informes, ¿no? Trato de avanzar bastante rápido sin descuidar la calidad, por cierto, pero trato de ir rápido. Súper. Entonces, ya, tenemos la prueba de conocimiento que vale un 20%, el análisis de caso o esta carta de la jefatura para evaluar las competencias transversales, que son un 10%, la simulación propiamente tal, que es un 60%, y la evidencia indirecta, que son todos estos como documentos que también acreditan que uno se ha formado y ha tenido experiencia previa, que valen un 10%. Ignacio, de este proceso de la prueba, la simulación, el análisis, todo, ¿qué es para ti que fue como lo más complejo o lo que representó más desafío? Lo que representó más desafío, en lo personal, ya insisto, muy en lo personal, tiene que ver con esta ansiedad. Ya, como bien comentaba Ángela, como es un proceso de certificación, efectivamente, hay plazos que no son inmediatos. ¿Ya? Entonces, el compatibilizar entre la tasa de respuesta, el que yo estoy postulando, el que estoy recolectando mis antecedentes, ¿cierto? Ya esta evidencia indirecta que mencionaba, todo eso iba generando un poquito de ansiedad. Yo creo que en primera instancia tiene que ver con eso, con estos miedos y estas inseguridades que el proceso desconocido propiamente tal puede ir despertando, ¿ya? Por lo menos en mi caso, ¿cierto? Que yo rendí la certificación, la prueba de certificación en mayo aproximadamente. Entonces, esto había como un poquito más de desconocimiento, ¿cierto? Ahí Ángela comentaba respecto a esta prueba de elegibilidad, y para mí eso ya, y esto lo tomo como una estrategia propia, ¿cierto? Como pequeños, como quick wins, como pequeña ganancia, ¿cierto? Ya, fui elegible, o sea, soy digno, así me decía a mí mismo, digamos, ¿cierto? Como que, y eso te va segurizando, ¿cierto? Porque ya con esa primera instancia empiezas como a decir, oye, ya, si por algo estás haciendo esto, ¿cierto? Hay un trabajo recorrido, hay una preocupación también. Yo creo que es legítimo preocuparse, pero también ocuparse, ¿cierto? Por eso hay personas que están presentes hoy día aquí, ¿cierto? Personas que se están formando, que están averiguando. Entonces, eso es, en primera instancia, el tema de la inseguridad. Entonces, buscar estrategias, ¿ya? Y después, finalmente, fue lanzarse a la piscina, ¿cierto? Esto desconocido, que la simulación, sobre todo, fue lo que más ansiedad produjo en primera instancia. Súper, gracias Ignacio. Ángela, bueno, nos habías contado un poquito de cómo eran los plazos, pero como para reforzar la idea, ¿cuánto se demoran desde que uno escribe hasta que te dan hora para la evaluación? Y post-evaluación, aprox, ¿cuánto es el tiempo de entrega por la respuesta? En el fondo la tiene el CENSE. Y otra pregunta, aprovechando, ¿esta evaluación es presencial o existe posibilidad de hacerlo de manera remota? Ok, mira, entre que yo soy evaluado siempre presencialmente, ¿ya? Chile Valora no autoriza puntualmente ahora de que el perfil de gestor de inclusión sea evaluado de manera remota. Siempre es presencial, durante unas 4 horas, 3 horas, depende del ritmo del candidato. Incluso les digo que hay candidatos con los que me he demorado 6 horas. Son candidatos muy inseguros, que requieren de más tiempo, y cuando yo tengo agenda, les doy el tiempo, ¿ya? Para que bajen su nivel de ansiedad, se sientan cómodos, facilitando su proceso. Tiempo, me evalúo, tengo que esperar aproximadamente un mes y medio, para que se cumplan todas estas etapas que les acabo de comentar, ¿ya? Entonces, una vez de que Chile Valora se da por notificado de la decisión del centro, se le comunica a la persona candidata en un plazo muy breve, 2 días, 3 días, se le comunica a la persona. ¿Y cuál era la otra pregunta?
La respondiste, pero voy a aprovechar Ah, de ya, lo del contestar tiempo. que sí, ¿cuánto tiempo implica el día de la certificación? Mencionaste aquí 6 horas, pero como en promedio. Claro, ese es un caso extremo, ya, que es una candidata bien insegura, pero también. Mira, promedio te diría unas 3 horas en total. Sobre todo cuando no hay jefatura directa, que pueda dar fe de las competencias y conocimientos de la persona candidata en estas materias y aplicamos análisis de casos, se me alarga un poco más el proceso. Ya bueno, Ignacio, experto de conocer el análisis de casos. Así que ahí se alarga más, pero yo te diría, reforzando el tema, unas 3 horas en promedio. Ya, ok, súper. Ignacio, y aparte de los contenidos propiamente tal, ¿qué otras aptitudes o competencia crees tú que deben trabajarse para rendir esta evaluación? Creo que en esta instancia, tal como también comentaba Ángela, hay aptitudes transversales, ya, o competencias que se van evaluando, no necesariamente solo lo teórico. Y desde ahí, creo que algo súper importante es poder trabajar habilidades de comunicación, ¿ya? Sobre todo en este punto. ¿Por qué? Porque ya desde la previa hasta la simulación propiamente tal, es súper relevante el ser efectivo y eficaz en lo que yo quiero comunicar a la persona que me está evaluando en este caso, y también que va a ir de la mano en esta cadena, ¿cierto?, a lo que voy a hacer el día de mañana, ¿ok? Al desempeñarme, por ejemplo, en dicha área. Y acá, estas habilidades de comunicación creo que son trascendentales. ¿Por qué? Porque va a haber una coherencia interna entre lo que yo visualicé y lo que quiero que entienda la persona, ¿cierto? Que me está evaluando. Creo que eso es algo importante, el cómo lo estoy diciendo, ¿ya? Entendiendo que el lenguaje construye realidad. Entonces puedo tener muy buenas intenciones respecto a visibilizar una situación en particular que vi en esta simulación, pero el cómo lo digo, el cómo lo estoy transmitiendo puede impactar, ¿ya? Desde ahí creo que el evaluarnos respecto a cómo estamos diciendo las cosas es importante, ¿ya? Va también de la mano con nuevos conceptos, paradigmas, ¿cierto? Cómo visibilizo el mundo, por ejemplo, de la discapacidad, cómo me interrelaciono. ¿Qué otras competencias? Yo creo que eso principalmente, ¿ya? El relajarme un poquito respecto a eso. También el autoconocimiento, en el sentido de buscar, y esto va a servir para todos, ¿cierto? Eh, Ir relajado, ¿cierto? El confiar también en lo que he hecho, ¿ok? Acá no es un salto a la piscina finalmente. Lo más probable es que tengamos un camino recorrido, una preparación, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo creo que tiene que ver con eso, con habilidades más blandas también en este proceso, entiendo que es acotado. Claro. Hoy en este mismo sentido de cómo ir preparándose, hablar, exponer y todo eso, en los cursos que nosotros realizamos actualmente, que ya va a partir nuestra tercera versión el próximo lunes, así que los invito cordialmente a que puedan inscribirse. Si tienen alguna duda, pueden escribir al correo contacto @espacio-inclusivo.cl. Como les digo, nuestro próximo curso va a partir el día lunes. Y existe esta instancia no solamente de tener contenido, de saber qué bibliografía consultar, sino también de espacios prácticos y de exposición en grupos pequeños, con el grupo completo, porque también el lenguaje inclusivo es parte de lo que se va a evaluar, ya de cómo yo me refiero a las personas con discapacidad, cómo me refiero a las adecuaciones, los ajustes razonables que se tienen que incorporar, desde dónde yo estoy situado, para realizar todas estas acciones, qué entiendo con el enfoque de derecho, cuál es la normativa vigente. Todas esas cosas son cuestiones que se tienen que ir practicando y no solamente leyendo. Entonces, eso es parte de lo que hacemos también en los cursos que estamos impartiendo en Fundación Espacio Inclusivo y al que los invito también, porque la próxima semana vamos a continuar con la tercera versión. Hay una pregunta, Ángela,
sobre el análisis de caso. ¿Es de tipo conversación con la persona evaluadora o es un análisis escrito y uno tiene que ir respondiendo de manera escrita? Es un análisis escrito. Por cada UCL del perfil de gestor se presentan situaciones, ¿ya? En donde la persona candidata se enfrenta y debe escoger la alternativa que le parece más apropiada. ¿Ya? Y esto da cuenta del nivel de desarrollo de sus competencias finales, transversales. Así es. ¿Y existe alguna pauta para prepararse en lo teórico? ¿Cuáles son los contenidos que hay que tener en cuenta? ¿En qué nos podríamos basar para eso? Está fácil esa pregunta. La mejor pauta es el perfil. Aunque no crean, llegan candidatos y candidatas que no se han leído el perfil. Muchos que tienen experiencia práctica en estas materias, muchos que han egresado de cursos, pero de pronto cuando tocamos ciertos conceptos me miran así con una cara como de duda. Y yo, ¿pero qué leíste el perfil? No. No, porque es muy largo, que tiene 18 hojas, que se repite. Entonces, realmente, y eso Ignacio también yo creo que lo puede confirmar, la mejor pauta es revisar, leer en detalle el perfil, imprímanlo, vayan subrayando, repasen aquellos contenidos aquellos conceptos en los que no están muy seguros. ¿Ah? Pero el perfil es la pauta, o sea, finalmente el proceso de evaluación te va a ir revisando tu nivel de conocimiento, nivel de desarrollo de competencias en el perfil. Esa es la mejor En el pauta. fondo, claro, en el fondo es como es como la rúbrica. Y bueno, nosotros en Espacio Inclusivo desarrollamos nuestro curso en base al perfil de gestor y gestora de inclusión laboral de personas con discapacidad. También lo dejamos disponible en la plataforma que utilizamos para entregar la información y todo eso. Pero efectivamente coincido también porque en el fondo ahí como que uno puede incluso hasta ir haciendo un checklist de ya, el primer módulo, esto lo sé, esto o tengo que profundizar. Y así sucesivamente con los otros módulos y en realidad es una súper buena forma de ir como avanzando en el estudio. Sí. Desde ahí, Em, Esther, ¿Sí? sí, solo comentar que efectivamente es una muy buena estrategia. Finalmente, como bien decía Ángela, no hay mejor forma de estructurar también el conocimiento, el estudio, ¿cierto? Este perfil, si yo no manejo cuáles son las 3 competencias que van a evaluar, es difícil que pueda orientar mi praxis o mi trabajo a demostrar que efectivamente tengo las competencias, tanto teóricas como prácticas, para poder decir, mira, esta competencia, sí, check. ¿Está ahí? Entonces, desde ahí, y bien también insisto en lo personal, finalmente es una hoja de ruta. Mm. Entonces, ahí efectivamente ir visibilizando qué es lo que quieren evaluar para yo, todo lo que conozco, he realizado o que me estoy formando, apuntarlo a responder tales competencias. ¿Sí? Así que sí, completamente de acuerdo con Ángela. Súper. Ángela, cuéntanos tu experiencia evaluando, ya que tenemos la fortuna de tener una evaluadora en este webinar. ¿Qué tipo de candidatos has evaluado? ¿Cuáles son las mayores brechas que has detectado en el proceso? Okay, muchas gracias Esther, por la pregunta. Ha sido sin duda en lo personal y en lo profesional una muy buena experiencia. Me ha tocado evaluar a personas con discapacidad, personas sin discapacidad, y sin duda que también yo he aprendido mucho. ¿Ya? A ver, me ha tocado, como dije antes, evaluar a personas que tienen experiencia en estas temáticas y también personas egresadas de cursos de formación incluyen actividades prácticas. Ya, a diferencia de otros perfiles de Chile Valora, este perfil no es explícito en pedirte 3 años de experiencia laboral en estas temáticas, X años de experiencia laboral. Te dice que tienes que desempeñarte en el área de gestión de personas, ¿ya? Por lo tanto, por eso hay tanto candidato que ha llegado y solo ha hecho un curso, algún curso con contenidos teóricos y actividades prácticas, ¿ya? Sin duda que el proceso es mucho más expedito y más fácil para quienes tienen experiencia laboral, sin duda. Pero el perfil de gestor quedó definido de forma amplia, ¿ya?
¿Qué les puedo comentar? En cuanto a formación de las personas que llegan, me ha tocado evaluar a terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, psicólogos y profesionales y técnicos del ámbito de la administración y de recursos humanos. Ya, a ver, ¿qué principales brechas puedo destacar? Ya, bueno, no es bueno generalizar, cada persona es un mundo, pero si me piden destacar, te diría las siguientes. A ver, el perfil, convengamos, que es súper amplio. Una persona me dijo que era como un perfil Superman cuando recién salió, ¿ya? Pero después, bueno, la gente lo ha ido procesando, los cursos han ayudado mucho, y usualmente se me presentan dos situaciones. Primero, llegan personas muy expertas en temáticas de discapacidad, en los procesos de intermediación laboral, en la realización de análisis de puestos de trabajo, perfiles funcionales, en destacar medidas de accesibilidad universal, ¿ya? Pero en algunas ocasiones estas personas no tienen desarrollados a nivel experto las competencias de planificación y gestión organizacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque el día a día los ha llevado al operativo, a la urgencia, ya vamos incluyendo personas, vamos desarrollando capacitaciones, vamos trabajando con los equipos de trabajo. Entonces, más bien, su foco ha sido el operativo, no tanto así en lo estratégico. Y si miramos el perfil, te pide de los dos tipos de competencias, ¿ya? Saber mirar y trabajar en lo estratégico para lograr este cambio cultural que es necesario en las organizaciones para vivir la inclusión laboral, y también lo operativo, realizar actividades del día a día, ¿ya? Esta es la primera brecha que te diría. Lo segundo es que me llegan candidatos con mucha expertise, sobre todo en el área de administración, gestión de personas, con mucha expertise en esta gestión organizacional, ya en el diseño de planes de trabajo, realización de procesos de planificación, elaboración de informes. Y puedo decir que en general estas personas no son tan expertas en temáticas de discapacidad, ¿ya? Por lo tanto, ahí es un mix no tan fácil de lograr. Pero bueno, como decía el Ignacio, la praxis, acá la práctica es clave, y todos, si realmente nos apasiona esta temática, podemos ir aprendiendo. Súper. Ángela, y aquí tenemos una pregunta que dice, como empresa, ¿podríamos tener en primera instancia un gestor inclusivo externo hasta la preparación de alguien del área de recursos humanos? Oye, justo acá se pusieron a hacer un trabajo, no sé si se escucha. Parece que No, voy a tener que cerrar la puerta. ¿Se escucha bien? no, te escuchan bien, sí, Ya. sí. A ver, lo que me decía Paola Santibáñez, que ya trabaja en la Biblioteca del Congreso, es muy experta en estas temáticas, me tocó evaluarla, es que esta ley, la 275, no tiene un reglamento asociado, ya que no se establece en la ley de que necesita un reglamento. Lo que me decía es que requiere de un dictamen de la Dirección del Trabajo. Ese dictamen de la Dirección del Trabajo, que es necesario para resolver muchas dudas que tenemos respecto a la operación de esta ley, no está todavía, ¿ya? Por lo tanto, cuando habla de un gestor externo, no sabemos. Yo intuyo que van a pedir que el gestor sea una persona contratada, que esté en la empresa, pero mientras no tengamos ese dictamen de la Dirección del Trabajo que nos ayude a saber cuándo hay que informar esta ley, ojo acá, todos dicen la ley del gestor, pero la ley nos mandata 3 temas más para las empresas. Ya no nos exige solamente un gestor. No sabemos aún cuándo hay que comunicarlo, cada cuánto se va a fiscalizar. Por ejemplo, también tenemos que entregar como empresa una política de inclusión. ¿Qué contenidos tiene que tener esa política de inclusión? ¿Puede ser solo una página o tiene que ser una política más robusta? El plan de capacitación para la votación, que es otro de los mandatos de la ley, tiene que abarcar a toda la votación. Puede ser un curso de 8 horas y ya, ¿me entiendes? Entonces hay muchas partes operativas que aún no conocemos. Entonces hay que hacerlo en la Dirección del Trabajo para que se pronuncie ya. Sí, bueno, ahí voy a contestar probablemente un par de preguntas que está apareciendo en el chat, pero nosotros como Espacio Inclusivo hemos estado en contacto con la Dirección del Trabajo para saber si es que hay novedades respecto de este dictamen,
y no hay ninguna. Así que no sabemos si va a salir antes de noviembre, no sabemos si están avanzando o no, porque cada vez que preguntamos no hay una claridad respecto del tema. Entonces, bueno, cuando tengamos esta novedad la vamos a estar compartiendo, obviamente, y también estamos ahí bien pendientes de poder movilizar también estas organizaciones que tienen que, en el fondo, decirnos cómo cumplir la ley. Ignacio, ¿alguna recomendación para las personas que se están preparando para la evaluación actualmente? Las personas que están estudiando ahora. Recomendación, sí, sí, creo que sí. Y ahí, insisto, a ser muy experiencial respecto a mi proceso de preparación, ¿cierto? También con otros colegas que estuvimos en ese proceso. En primera instancia, efectivamente, conocer, ya conocer a qué me voy a enfrentar en el sentido teórico, ¿cierto? Como lo que hablábamos hace poquito, leer el perfil, poder repasarlo, incluso poder simplificarlo, ya de manera un poco tal vez más general, ¿cierto? Pero tener una claridad al momento de poder realizar esto o de prepararme, ir cumpliendo con estos puntos a evaluar, ¿ya? En segunda instancia, creo que, insisto, ya más que preocuparse, ocuparse. Hay cosas que efectivamente no manejamos, ya todos. Va a depender de nuestra área, de nuestra experiencia laboral. Tal como comentaban, por ejemplo, en mi caso, mi quehacer tiene que ver con praxis de inclusión de personas con discapacidad. Y hay una patita que se iba quedando un poquito más atrás que tiene que ver con esta gestión de recursos humanos, ¿cierto? Esta planificación y desde ahí poder, recomendación, visibilizar cuáles son mis puntos más débiles y de acuerdo a eso poder gestionarlo y poder relacionarlos con lo que ya sé e inmediatamente tratar de plasmarlo en algo concreto, en algo práctico. Insisto, solo teoría está complejo que funcione. ¿Ya? Poder conversarlo, poder problematizarlo, ¿ya? En mi mismo trabajo, ¿cierto? Cuando yo estoy trabajando ya, si pasa tal cosa, tenemos que cumplir con cierta normativa y ejemplificarlo, contexto real. ¿Qué pasaría acá? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? ¿Ya? Desde ahí una recomendación. Y por otro lado, el eh, ser permeable a poder equivocarnos, ¿ya? En el sentido de reformular, replantear y volver a organizar. ¿Por qué? Porque me pasa mucho que de repente, y creo que todos somos un poquito como que queremos hacer todo muy bien, pero efectivamente todos los procesos que vayamos a realizar en la práctica, son perfectibles. Y desde ahí creo que es súper importante para poder trabajar con la frustración, ya con él decir, oye, no me las sé todas, ¿cachai? Y en este punto, donde tal vez me van a estar evaluando, me van a estar certificando, el ser capaz de poder decir, mira, acá, luego de esta nueva información, por ejemplo, creo que tenemos que reajustar. ¿Cachai? Para mí eso fue importante, el poder darse cuenta que realmente todo es perfectible, ¿ya? Para no entramparnos. Ujú. Oye, y desde tu experiencia en el área, hay una pregunta acá sobre opinión sobre los cursos express. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Cursos express. Cuando hablamos de cursos express, ¿a qué nos queremos referir como dentro en Yo iba a hacer la específico? misma pregunta, porque en el fondo, y que lo agradezco mucho también, hay una amplia gama de ofertas. Entonces hay cursos que son más largos. De hecho, el perfil de Chile Valora dice que como que la capacitación debería de ser de 104 horas. Hay organizaciones que cumplen con esa cantidad de horas, otras menos. Me imagino que lo express sería como algo más puntual, probablemente, Ujú. como algo mucho menos que 100 horas. Claro. Desde ahí, opinión va a depender de nuestro quehacer, porque tal vez ahí desde lo teórico podría diferenciar en dos cosas, la preparación teórica, que es un punto importante, ¿ya? Y después la preparación práctica, ¿ok? Mm, Y desde ahí tal vez va a depender con mi área de expertise, con mi área de conocimiento, qué cosa haría más sentido a mi formación. mm, Si es que ya tengo una relación tal vez, y acá estoy jugando, ¿cierto?
tengo una mayor relación con el mundo de la inclusión laboral. Por ejemplo, de personas con discapacidad, tal vez el quehacer práctico sería bueno, pero mi recomendación efectivamente es a tratar de ocuparse más que ocuparse. Entonces, no hacerlo a la rápida, ¿cierto? Tratar de ser consciente en este proceso de certificación. Entonces, desde ahí tal vez, claro, si es necesariamente muy urgente el no disponer de tanto tiempo, tal vez ser súper estratégico y a manera consciente poder elegir, ¿ya? Pero creo que, insisto, no es un tema tan simple. Ángela lo comentaba, es un perfil sumamente amplio, ¿ya? Entonces, deja muchas aristas como azarosas desde lo expreso, creo yo. Claro. Pero al menos por lo que yo he tenido como de información, no hay como cursos tan express. Me preocuparía, por ejemplo, si hubiese una capacitación de 8 horas. Ahí ya yo diría, tal vez no estaría como dentro de, para abordar toda la información de un perfil. Pero por lo que he visto dentro de las ofertas, yo creo que cada uno ahí sabe el nivel en que debería estar y que a lo mejor cuál es el curso que más le acomoda a conciencia, ¿cierto? Claro. Ángela, ¿tú sabes si hay multas asociadas al no cumplimiento de la ley 21275? Como les comentaba, todavía no tenemos el dictamen de la Dirección del Trabajo que nos va a entregar información operativa de la implementación de esta ley. Ya, por lo tanto, no podría contestar esa pregunta. Yo asumo que sí, porque así como hay multas asociadas al no cumplimiento de la ley de inclusión, debieran haber multas asociadas al no cumplimiento de la ley 21.275. Súper. Oye, y para personas con discapacidad motriz, ¿hay más tiempo para escribir en la prueba propiamente tal? De todas maneras, Esther, hay que ser consecuentes. Siempre aplicamos los ajustes racionales necesarios para que cualquier tipo de persona, independiente de su condición de salud, situación de discapacidad, pueda participar. Ya hemos aplicado el uso de mascarillas transparentes, de pantalla, hemos ocupado otra sala de evaluación, buscando la posibilidad de que alguna persona con movilidad reducida pueda acceder. Así que siempre estamos atentos a eso, sin duda. Como te decía, o sea, yo tengo candidatos que se han demorado 3 horas y otros que se han demorado 6 horas. Y sin duda que las personas de 6 horas necesitaron más tiempo para realizar el análisis. A veces en vez de contestarme directamente, porque hay candidatos flash que te contestan al tiro, hay otros que prefieren tomarse un tiempo, prestar el lápiz, escribir, analizar y después comentar. Así que sin duda la evaluación es personalizada. La idea es sacar lo mejor de cada persona. Súper. Ángela, ¿y cuáles son tus recomendaciones para prepararse para la evaluación? Lo primero, como decías tú, como decía Ignacio, revisar los contenidos del perfil. Ya llegar a la evaluación sin haberlo revisado no es buena práctica. ¿Ya? Lo segundo, escuchar instrucciones y leer los ejercicios que entregamos. Ya cuando se dice la gente no lee, es verdad. Muchas veces por la prisa, por la ansiedad, no leemos o no escuchamos bien. Entonces, bajar la intensidad, bajar las revoluciones y escuchar, tener plena atención en lo que se está pidiendo. Y cuando entregamos documentos en papel, orientación al detalle, obviamente que la prueba de conocimiento, el análisis de casos, los ejercicios de la simulación, sin duda que van a tener ahí sus detalles que te marcan la diferencia. Por ejemplo, si la empresa, además de tener más de 100 trabajadores, tiene una oficina de atención al público, inmediatamente nos debe saltar el tema de la ley 20.422 y el decreto 50, inmediatamente. Entonces, revisar en detalle los contenidos. Y como tercer punto te diría, mira, si tuviera que generalizar en cuanto a los contenidos, primero, reforzar la realización del análisis de puesto de trabajo. Confunden actividades con las exigencias de funcionalidad, factor físico, sensorial, cognitivo, confunden y colocan las tareas del cargo. ¿Ya? Entonces, revisar
practicar con el análisis de puesto de trabajo. Hay un manual de la red Incluye muy bueno, y también en los cursos generalmente se revisa el análisis de puesto de trabajo, pero ahí la mayoría de los candidatos, salvo los terapeutas ocupacionales, los kinesiólogos, algunos psicólogos he visto que están más débiles. Lo otro, segundo tema respecto a estos contenidos que estoy remarcando, la UCL2, ver ejemplos, escribir, practicar respecto a un ejercicio de planificación, definición de objetivos, indicadores de gestión. Ya muchas veces me dicen, ya, el indicador de gestión es 100%. Y yo, ya, pero 100%, ¿qué? Pues me estáis dando una meta, pero no me estás contando cuál es el indicador que estás midiendo. Ya, trabajar, ver ejemplos de planes de trabajo. Y lo otro, la pertinencia, la priorización, la temporalidad de las actividades. Si vas a trabajar con la jefatura, si les vas a explicar acerca de la normativa vigente, no lo puedes hacer en el mes 10º, ¿no? Tienes que aprender a priorizar estas temáticas, ¿ya? Y ahí te das cuenta, en el fondo, la gente que tiene la práctica, ¿ya? Y lo tercero, respecto a este punto de los contenidos a reforzar, te diría, respecto a la UCL3, revisar lo que es un proceso de detección de necesidades de capacitación. Si ustedes se fijan, uno de los criterios de desempeño de la UCL tercera del perfil es la realización de un diagnóstico de necesidades de capacitación. Muchas personas candidatas no lo conocen. Y ojo, que este es un proceso formal que incluso puede ser financiado con recursos CERCE, con la franquicia. Entonces es muy poco conocido. Y lo último, revisar los contenidos, la estructura de un reporte de actividades de capacitación. También se cae en él. Y es el último criterio de desempeño de la UCL3. El gestor tiene que realizar un reporte de las actividades de capacitación. Ya. Súper. Muy orientadoras las indicaciones que acaba de dar Ángela. Ignacio, en tu caso, ¿cuánto se demoraron en entregar tu resultado después de la prueba? Mira, antes de responder eso, solo respecto a lo que comentaba Ángela, modo personal, el tema de, claro, yo más a la práctica de inclusión de personas con discapacidad, lo teórico de gestión, ¿cierto? De repente ahí lo que decía, un punto más débil, verificador, meta, ¿ya? Indicador, claridad, por favor, importantísimo, súper importante, eso genera confusión. Y dicho eso, aproximadamente, mira, debe haber sido 1 mes y medio, más o menos, desde que yo rendí la prueba de certificación hasta que tuve noción de los resultados. Sí, un mes, 15 días, más o menos aproximadamente. Y ojo, que ahí fue desde los procesos ansiosos, ¿cierto? De revisar en la página de Chile Valora, ¿ya? El proceso de el envío formal, ¿cierto? Del resultado fue un desfase de unos 3 a 4 días. Ya, súper. Oye, y hay una última pregunta que me gustaría que lo contestaran entre los dos. Dice, Ángela comentaba que la ley va más allá de tener una persona certificada por cada empresa de más de 100 personas, pero si ella puede comentar las demás funciones asociadas al rol de gestor. Y ahí después Ignacio también sí puede complementar. Ok, muchas gracias por la pregunta. Creo que más bien se refiere a los otros mandatos de la ley 2275, que bueno, como bien dice Cintia, indudablemente que van a ser tareas que va a tener que realizar el gestor de inclusión. Además de tener un gestor, segundo, plan de capacitación anual a la dotación en materia de inclusión laboral. ¿Ya? Tercero, informar a la Dirección del Trabajo la política de inclusión de la empresa. Así, tal cual. Y cuarto, todas las actividades que desarrolles como empresa, tanto dentro como fuera de la jornada laboral, tienen que considerar los criterios establecidos en la Ley 20.422. Y ahí entramos al tema de que todas sus actividades, tanto dentro como fuera de la jornada laboral, tienen que ser accesibles. Imagínense, o sea, es una ley total, ¿ya? Sí. Sí, Ignacio, si quieres complementar también con esta
que no, en el fondo la ley no es solamente tener un gestor o gestora, sino que lleva harto más. Conlleva harto más, ¿cierto? Claro, desde ahí, tal como decía Ángela, ya tiene que ver con esto. Creo que es importante guiarse, ¿cierto? Mucho por el diagnóstico. El diagnóstico nos va a orientar más o menos qué es lo que necesitamos. Si bien hay acciones concretas que nosotros tenemos que ir realizando, ¿ya? El diagnóstico y la DNC, la detección de necesidades de capacitación, nos van dando orientaciones concretas respecto a cómo vamos a ir planificando, ¿cierto? Acá no es llegar, instalarnos y tenemos un plan inamovible. Y ahí lo relaciono con lo que se comentaba antes, ¿cierto? Este plan va a tener que ir modificándose, vamos a tener que ir visibilizándolo, de ahí problematizándolo respecto vaya pasando el tiempo. Entonces yo creo que es eso, y desde ahí ser un agente activo dentro de la organización, más no pasivo. ¿Ya? El gestor que tal vez que no esté dentro de cuatro paredes con temas más administrativos, que efectivamente lo más probable que sea súper demandante, ¿ya? Pero tal vez ahí empezar a buscar estrategias para que salga, ¿cierto? El levantar la cultura, el ver cómo está la empresa, el salir un poquito de eso para poder compatibilizar, insisto, es un perfil bien amplio, bien potente. Súper. Oye, para estar finalizando, agradecerles este espacio de conversación y como hemos visto, bueno, el gestor tiene un desafío muy, muy grande por delante y no está solo. Todas estas personas, 50 y tantas personas que están aquí escuchando, que van a tener ese rol tan importante dentro de sus empresas. Comentarles que hay una amplia gama de organizaciones como clientes externos, como en el lenguaje que ustedes utilizan, con los que se pueden contactar. Así Ignacio, que pertenece a una fundación, nosotros que pertenecemos a Espacio Inclusivo y así un sinfín de organizaciones pueden estarnos contactando. Acá también les dejamos los contactos de Espacio Inclusivo. Pero todas estas acciones no las tienen que hacer de manera individual. Hay un equipo de trabajo dentro de sus organizaciones y fuera de las organizaciones también están todas las organizaciones sin fines de lucro que apoyan las temáticas de inclusión laboral de personas con discapacidad y que estamos a disposición de ustedes. ¿Ya? Así es que para estar finalizando, me gustaría pedir que si pueden prender sus cámaras para que podamos sacar una foto de la participación de hoy día y recordarles también que nuestro curso parte el próximo lunes. Así es que ahí, muchas gracias por prender las camaritas. Muchas gracias por la participación también. Ahí vamos a quedar atentos a Alan, que nos va a dar las indicaciones. La indicación es la siguiente, una sonrisa, por favor. Conceptos estándar. Listo, ahí la sacamos. Muchas gracias. Espera, son más personas, espera, son más de los que yo pensaba. Ahora sí, la segunda tanda. Ahí sí saqué a todos. Muchas gracias. Súper. Bueno, que estén muy bien y cualquier cosa nos pueden estar escribiendo. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Ángela. Esperamos que tengan una linda tarde. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Ahí veo